he estado señalando a lo largo de todo este tiempo es que nuestra experiencia de todo esto es un constructo. It is maintained by an activity that we do not even recognize we are doing. Se mantiene a través de una actividad que ni siquiera reconocemos que estamos haciendo. Walking around in London, you can see quite a lot of people who have hunched shoulders, high and tight. Cuando vas andando por Londres se ven un montón de personas que tienen los hombros encogidos, que los tienen elevados y encogidos. They're kind of holding themselves up and in. Como si estuviesen sujetándose para arriba y para adentro. Wilhelm Reich described many of these particular patterns of holding. Y hay quien ha definido muchos de estos tipos Very often people don't recognize de ir así. that they are full of tension and that this rigidity is locking and restricting the free movement of their energy. Y mucha gente no reconoce que tienen un montón de tensión y que toda esa tensión pues está restringiendo todo el libre movimiento de su energía. So the more you are present in your life, the more you can feel the impact of events in how you tense up. Así que cuanto más estés presente en tu vida, más puedes sentir el acontecimiento que tiene impacto y que te tensa. Then, of course, we can just tense our hand into a fist and then release it. Por supuesto, lo que podemos hacer es tensar nuestro puño, nuestra mano formando un puño y luego soltarla. The activity of tensing your hand into a fist. La actividad de tensar tu mano en un puño is very different from the activity of releasing. Es muy diferente de la actividad de soltar. You can try it for yourself just now. Tú puedes intentarlo por ti mismo ahora. There is a kind of intention in the tensing. Hay una especie de intención al tensar. I'm doing something, and as I do it, there's a shaping, not just of my hand, but of my mind in relation. This is what I'm doing. Estoy haciendo algo al tensar. Hay una especie de relación, no solo en relación a mi mano, sino conmigo. Yo estoy haciendo. But as I release my hand, it opens up. Y cuando yo suelto mi mano, se abre. There is less determinacy of shape in my open fingers. Hay menos determinación en la forma que tienen mis dedos abiertos. And I'm not trying to do anything. Y no estoy intentando hacer nada. So when we do the 3R, it's like that. Y entonces cuando hacemos las 3A es así. The basis for karmic accumulation is the belief in duality, or that you experience the world through the lens of duality. La base de la acumulación kármica es la creencia en la dualidad o tu experiencia del mundo a través de las lentes de la dualidad. On the basis of that, you have an intention. Y luego sobre esa base tú tienes una intención. I exist, you exist. I want something from you, or I don't want to see you. Yo existo, tú existes, yo quiero algo de ti o yo no quiero nada de ti.
And this intention leads to mobilization. So I go towards you or away from you, and something happens, and then I conclude it. Y esta intención sirve como movilización, y entonces voy hacia ti o me separo de ti, y entonces hago algo y luego lo concluyo. So you can observe that for yourself in the course of the day, when some idea arises in your mind and you find yourself writing down, oh, I have to phone some worker or friend or mother or whatever. And your body goes into the activity of writing. This is something to do. Y esto lo puedes observar por ti a lo largo del día. Cuando tú escribes en un trozo de papel, pues tengo que llamar a un amigo, a mi madre, a un trabajador o lo que sea. Y entonces esa es una movilización de esto es algo que yo tengo que hacer. So the thought, I should phone this person, arises in the mind. Y entonces el pensamiento, debo telefonear a esta persona, surge en la mente. But if it strikes us, oh, I should do that. Pero si eso me golpea y pienso, Then you ay, can debo feel the hacerlo, tension in your muscles. debo hacer eso. Entonces tú sientes la tensión en tus músculos. I have to. Yo tengo que hacerlo. Then it moves into mobilization. Y entonces eso se convierte en movilización. So this kind of experience is going on a lot in the course of our day. Entonces este tipo de experiencia pasa mucho a lo largo de un día. So releasing that is an act of kindness to oneself. Así que soltar eso es un acto de amabilidad hacia uno mismo. We resource ourselves not by adding more onto ourselves, but releasing the tension which blocks our openness to our own source. Nosotros nos soltamos, nos liberamos, no añadiendo algo sobre nosotros mismos, sino soltando la tensión y la tensión en nosotros y el bloqueo en nosotros. And the anxiety is in being a mobilization, it brings a topology of value to the field of experience. Entonces esa ansiedad le da una diferente valores a la topología de la experiencia. That is to say, some things become more important than others. Es decir, algo se ha vuelto más importante que lo demás. So this influences how able we are to see how the field itself is. Y esto tiene que ver con cómo nosotros vemos el campo. If I have cut my finger and I go into the pharmacy, I am concerned to get antiseptic and bandage. Si yo me corto el dedo y pues yo me voy a la farmacia y voy a conseguir antiséptico y vendas. There's probably a lot of things on the shelf, but they don't interest me. I just want something for my finger. Que probablemente haya muchas cosas en los estantes de la farmacia, pero a mí no me interesan, yo solo quiero algo para mi dedo. So when we do this 3R and we sit open and the gaze is open, it's a panoramic vision. We're not focusing on something in particular. After we dissolve the white R in front of us, the gaze is open. Así que cuando nosotros nos abrimos, nuestra mirada está completamente abierta, no está fijada en nada, es panorámica. And another question is, with experiences like sadness,
is it never a good idea to inquire into the causes and circumstances? Y otra pregunta es, con experiencias como la tristeza, ¿no es buena idea indagar sobre las causas y las circunstancias en estas Well, experiencias como la tristeza? of course, it depends on the basic worldview of the other person. Por supuesto, depende sobre la cosmovisión, el mundo, cómo lo ve la otra persona. If the person is a Buddhist, if they are interested in Dzogchen and meditating, then to confirm the seriousness of their situation is maybe not so helpful. Si la persona es budista y está acostumbrada a la práctica, pues entonces el darle mucha seriedad a la situación, pues igual no es muy útil. If they have an interest in psychotherapy, it might be appropriate to ask them, "Oh, do you think your childhood has made you particularly susceptible to sadness?" Y si está acerca de la psicoterapia, está inclinado hacia la psicoterapia, pues entonces pues igual es bueno preguntarle, bueno, ¿tú crees que tu niñez te ha convertido en una persona proclive a la tristeza? Because you're harmonizing with the frame of reference that the person is using. Porque tú te estás armonizando con el marco de referencia que la persona utiliza. In the text, general Buddhist text, it says that the Buddhas and Bodhisattvas teach and respond to people according to how they are. En los textos, lo que se dice, los textos budistas, lo que se dice es que los budas y los bodhisattvas le responden a las personas de acuerdo con cómo son ellas. It's the job of the teacher to be flexible, to be able to use many different kinds of examples, to find a way to have some empathic attunement with the life situation of the other person. Es el trabajo del maestro el de proporcionar muchos ejemplos, el tener sintonización empática y el conectar con la otra persona de acuerdo con su situación vital y adaptarse a ella. But if it's a meditator, then to say, "Oh, that sounds terrible," probably not a very useful thing to say. Pero si es un meditador, el decir, pues eso suena horrible, pues eso igual no es algo muy útil que debamos decir. They don't need sympathy, they need help in staying with their clarity. No necesitan simpatía, lo que necesitan es ayuda para permanecer con su claridad. Then the next question is something like this: why is spontaneous activity not sometimes unkind? Entonces la siguiente pregunta es algo como esto. ¿Por qué a veces la acción espontánea, la actividad espontánea, a veces es falta es desagradable? ¿Por qué no, I'm porque not a quite veces es sure what the desagradable? intention about spontaneous is here, but generally something spontaneous arises from me out towards the world. Bueno, pues no sé con qué intención se ha puesto aquí espontáneo, pero hablando de manera general, espontáneo se refiere a que algo surge de mí directamente al mundo. This is not what we are trying to do. Y esto no es lo que nosotros estamos intentando hacer. The field is a communicative, not even a network. Everything is connected in this field. El sentimiento es que todo está conectado en el campo.
So the emergence of one particular formation coming forward, a bit like a figure coming out of the background. Y entonces la emergencia de una formación como si se pusiese en primer plano, el surgimiento de una parte del This campo que calls se pone forth como en primer a plano, response. esto llama a una respuesta. That response doesn't have to be intentional at all. Esa respuesta no tiene por qué ser en absoluto intencionada. For example, some days ago, I was in the local park and I saw the first snowdrops, these small white flowers. Y, por ejemplo, hace unos días yo estaba en el parque local y yo vi las primeras gotas de nieve o estas flores And, blancas. I was happy. Estas flores blancas. Y entonces yo dije, pues yo estaba Not even feliz. thinking it's a sign of first sign of spring, just something so beautiful. Y yo no me puse a pensar, pues es el primer signo de la primavera. No, es simplemente algo hermoso. I don't know, the archetype or the image of the lonely hero, the one finding their own way out of samsara, is not good news. Así que el arquetipo o la forma conocida del héroe solitario que lucha su camino para salir del samsara, esa no es una buena noticia. Subject and object arise together as illusory phenomena. El sujeto y el objeto surgen juntos como fenómenos ilusorios. So if you're open to the ground and you're open to the field, Entonces sí, then, si tú estás abierto a la base y tú estás abierto al campo, then the movement in the field that arises from this entonces, it's a gesture of the integrity of the field. entonces el movimiento del campo que surge de ello es un gesto de su integridad, un gesto de la integridad del campo. So in a football match, if the team is playing well, they're passing the ball to try to optimize the chance of scoring a goal. Por ejemplo, en un partido de fútbol, los jugadores se van pasando la pelota para optimizar la oportunidad de marcar un gol, para tener más oportunidades. If the team has functioned well, then it's the team that scores the goal. Y si el equipo ha funcionado bien, entonces es el equipo el que marca el gol. Of course, it's probably going to be the people at the front, the strikers, they get the ball into the net. Por supuesto, va a ser los que están en la delantera, los goleadores, los que van a hacer que la pelota llegue a la red. But that is the last moment in a kind of gesture of expansion or movement arising through the whole team. Pero eso es el último momento en una especie de expansión o una especie de movimiento, creo, de movimiento dentro de todo el equipo. Movement. Es un movimiento comunicativo. If you're in touch with the ground and you're in touch with the illusory nature of the field, there is no basis for selfishness or unkindness or cruelty or exploitation. Si tú estás en contacto con la base, entonces, y estás en contacto con el campo, no hay ninguna motivo para la explotación, para causar daño. As we know, generally, when acts of genocide occur, it's because there has been the development of a definition of the inferior value of the people to be annihilated.
Como sabemos, cuando hay genocidio, lo que se ha producido es una definición de valor inferior de las personas que tienen que ser aniquiladas. They're not really human beings. No son seres humanos de verdad. They're rats, they're cockroaches. Son ratas, son cucarachas. When you have this kind of definition, empathic attunement is not likely to occur. Cuando tú tienes esta definición, la sintonía empática va a ser muy difícil que se produzca. When you see someone as kind of disgusting or unworthy, then killing them is not so difficult. Cuando tú ves a alguien como asqueroso o perturbador, pues entonces matarlo pues tampoco es tan difícil. They're not one of us. No son uno de los nuestros. But when we take the Bodhisattva vow, we embrace all beings. All beings are one big family. Pero cuando nosotros tomamos el voto del Bodhisattva, todos los seres son una única familia, una gran familia. And so we pray for the liberation of cockroaches and rats. Y entonces oramos por la liberación de las cucarachas y de las ratas. They have a Buddha nature. Tienen naturaleza búdica. So if we think, oh, you're a cockroach, oh, may you get enlightened. Ahí entonces decimos, tú eres una cucaracha, ojalá alcances la iluminación. Que tú te Don't think, ilumines. oh, now I have to kill you. Y no dices, lo siento, tengo que matarte. Oh, like that. Dharma is always softening the harsh definition of self and other, and softening the barriers that exist in the free flow of connectivity of the field. Entonces el Dharma es así, siempre suaviza la separación del yo y el otro y acrecienta la conexión con el campo. So at the end of the text, I was saying quite a lot about compassion and kindness, that it's not about me being kind to someone else on the basis of their suffering. Y entonces al final del texto yo hablaba un montón de compasión y de la amabilidad y no tiene que ver con que yo sea compasivo con otra persona causado por su sufrimiento, que yo muestre amabilidad a otra persona a causa de su sufrimiento. I mean, it could also be that I want to take care of the person and help them. Desde luego podría ser que yo quiera cuidar a la persona y darle ocuparme de ella. The doctor helps the patient because he doesn't want the patient to suffer and he wants them to be healthy. El médico ayuda al paciente porque no quiere que el paciente sufra y quiere que el paciente esté sano. But generally in Dharma, we're wanting a bit more than just physical health, which anyway will fade with the years. Pero generalmente en el Dharma queremos algo más que la salud física, porque en todo caso se va a desvanecer con los años. We want the enlightenment of all beings. Queremos la iluminación de todos los seres. What is it that blocks this enlightenment? ¿Qué es lo que bloquea esta iluminación? It is their preoccupation that gets in the way of them relaxing into their own ground. Es su preocupación la que bloquea que se relajen en su propia base. And so what is required is that we find people where they are. Y entonces lo que se requiere es que nosotros encontremos a la gente donde están. We don't start with the recipe book. No empezamos con un libro de recetas. We start with the tomatoes. Empezamos con los tomates. What does the tomato let me do? ¿Qué es lo que me permite hacer el tomate? Some tomatoes are best for salad, some are best for cooking. Y algunos tomates son mejores para las ensaladas, otros tomates son mejores para cocinar. If we are responding to the situation, the desires that we have, the interpretive framework that we have is not the most important factor. It's
how it is. Si estamos disponibles para la situación, el marco de referencia que nosotros tenemos, los deseos que nosotros tenemos no son tan importantes. Then we have some more question. Entonces tenemos más preguntas. Yeah, so this is a question saying, when I was talking about particular hobbies and behaviors, with staying with open awareness and allowing the self-emerging patterns of compassionate action, do we not gradually stop engaging things that don't serve either us or others? Entonces, lo que dice la pregunta es, cuando nosotros nos involucramos en estas prácticas. Okay. Do you want to say the first part then? ¿Quiere decir la primera parte? Well, I'll say it again, just very condensed for me. It's clearer for me. It's like, if we don't have to change our outer behavior, Si no tenemos que cambiar nuestro comportamiento externo, if we stay present with awareness over time, getting more in this, will our limiting patterns fall away by themselves? si nosotros nos quedamos con la presencia y estamos en estado de presencia, nuestros factores limitantes se van a ir por sí mismos. I think that is correct. That's accurate. Yo creo que eso es correcto, eso es preciso. Because if you try to change your behavior, you may change the outer form of behavior, but you are subtly reinforcing the underlying structure of subject, verb, object. Porque si tú estás intentando cambiar tu comportamiento, tú puedes cambiar tu comportamiento externo, pero tú sigues subrayando la estructura subyacente de sujeto, verbo, objeto. So if you can just trust to be open and available, Así que si tú puedes simplemente confiar en estar abierto y disponible, you will see more of how you are and how other people are. tú vas a ver más de cómo tú eres y de cómo son las otras personas. When you notice how other people are walking about, sitting in a cafe, standing at the bus stop. Cuando tú ves cómo son las otras personas, cómo van, estando sentados en una cafetería, estando de pie en una parada de You autobús, notice the dynamics of interaction. tú te das cuenta de las dinámicas de interacción. You see how somebody who has a lot of fear or lacks self-confidence is a bit shy and holding themselves back. Tú te das cuenta de que alguien que tenga mucho miedo o que le falte autoconfianza, pues se retrae y entonces se retiene, se mantiene. Here they are in a big world. There's no manifest danger around them. No, aquí están en este mundo grande, no hay ningún peligro manifiesto a su But they alrededor, are haunted by ghosts of past situations where they may have been insulted or hurt. pero sin embargo siguen amenazados, siguen por situaciones pasadas en las que quizá los han insultado y los han dañado. When we see that and we're touched by their suffering, Y entonces nosotros vemos que su sufrimiento nos toca. we feel a warmth flowing to the person. May you be well.
sentimos una calidez hacia la persona y le decimos que There is puedes estar also bien, an encouragement to ourselves, a gentle caress. pero también hay un ánimo hacia nosotros, como una caricia muy Oh, I suave. also limit myself. Yo también me limito a mí mismo. I am a museum of the sad moments of my life. Yo soy el museo de momentos tristes de mi These vida. situations of childhood and adolescence and so on, Y somehow I haven't let go of them. estas situaciones de la niñez, de la adolescencia, de todo eso, de alguna manera yo no las he dejado marchar. And that helps us to return our attention to how we hold the echoes of the past. Y eso nos lleva de vuelta a cómo nosotros nos aferramos al pasado, a situaciones This en el pasado, echo is like a vibration. a ecos del pasado que son como una vibración. So one way of thinking of this is like the pipes, the nadi pathways of energy in the body. Una manera de pensar sobre esto es con los nadis, estos tubos que conectan la energía en el cuerpo, They can get blocked or knotted by trauma experiences. pueden bloquearse o pueden estar atascados por experiencias Then traumáticas. the wind or that's moving in these channels or the connective energy is gets trapped, and so it vibrates according to that length of piping, if you like, just like playing a flute and your finger moves up and down and the different notes reflect the length of the area available for vibration. Y entonces los vientos que están atrapados en esos tubos, pues vibran y vibran de acuerdo, se podría decir que de acuerdo con la longitud de ese tubo, exactamente igual que con una flauta, nosotros vamos cambiando los dedos y de acuerdo con la longitud, el aire que esté atrapado dentro de la flauta, pues suena una nota de una manera u otra, pues es igual, vibran el viento en los nadis, en Our los ego tubos. self is indeed the museum. Nuestro yo ego es de verdad, es el museo. It is constructed out of past events. Se construye a partir de acontecimientos pasados, But the past is gone. pero el pasado ya se ha ido. This moment is open and fresh, Este momento es abierto y fresco, but it doesn't feel open and fresh for us because we are in this formulation of the ego self. pero no se siente abierto y fresco porque estamos dentro de esta formulación de nuestro ego. I am carrying the past, Yo estoy llevando el pasado, sometimes on a conscious level, sometimes on a less conscious, habitual level. a veces en un nivel consciente, otras veces en un habitual nivel inconsciente. The outer signs of that is that we might be very critical about ourselves or about other people. Los sentidos, o sea, los signos externos de que eso está pasando es que quizá pues nos volvamos muy críticos con nosotros mismos o muy críticos con los So demás. the critical voice of a parent or school teachers or whoever continues to occupy some psychic space. Y entonces la voz crítica de los padres o de los maestros o de quien sea, pues continúa ocupando en nuestra psique espacio. And these positionings and permissions to speak or not speak and so on can become isolated as self states or islands of fragments of self inside us.
Y entonces todo esto puede funcionar como fragmentos o como trozos de nosotros, como islas dentro de nosotros. So it can be very helpful to observe your postures, your gestures, the things in your life that still frighten you, the situations you avoid, the certainty you feel that people will perceive you in a particular way. Y entonces es muy importante observarte a ti en tu vida, las cosas que te dan miedo, cómo tú te colocas ante los demás, cómo son tus expectativas de que la gente te percibe, ah, qué son las cosas que tú evitas, qué son las cosas que tú fomentas. So when you have this sense, then when you maybe sometimes do Vajrasattva practice or you do the Guru Yoga with these three lights coming into you, Entonces, cuando tú tengas esta sensación y tú haces la práctica de Vajrasattva o quizá tú haces la práctica del Guru Yoga con las tres luces que entran en ti, then you can just gently hold in mind the sense of these veils or opaque, dulling densities of self-identification which seem to hover inside you. entonces tú puedes contemplar estos velos, estas opacidades que se sientan dentro de ti y que estas limitaciones que están dentro de ti. And then really focus when you're praying or doing mantras on these rays of light coming in, and it's thinning and thinning and thinning all that is dark and dense and compacted and constructed in your sense of self. Y entonces cuando tú estás rezando o estás diciendo mantras, pues tú puedes aligerar y aligerar y adelgazar y aliviar cada vez más ese sentido construido, esta opacidad, esa carga de tu sentido del yo. And the advantage of this is that when you're doing sitting in the Dzogchen way, Y la ventaja de todo esto es que cuando tú te sientas en la manera de Dzogchen, these traces, these remnants or scars, estas trazas, estos remanentes o estas cicatrices, as they thin out in you, a medida que se adelgazan y se they deshacen en don't ti, vibrate and resonate when a thought arises, which is in the same kind of narrative arena. hacen que cuando suelta, hace que resuene algún pensamiento que está en el mismo escenario. So it's easier to let the thoughts come and go. Y entonces es fácil permitir que los pensamientos vengan y vayan, You're no vayan y longer vengan. at the same address. So these letters from the past which arise they don't touch you, they don't reach you. Y entonces ya no tienes la misma dirección. Todas estas cartas del pasado, pues ya no te alcanzan, no te tocan. Okay, then ¿Vale? Entonces, this one is what is it like to grow old and lose the family structure of patterns, and sometimes it's too fast paced? ¿cómo es eso de envejecer
y perder la estructura familiar de patrones y a veces es demasiado acelerado. Well, for many people, it's quite good to get rid of the family structure. Para muchas personas es bastante bueno liberarse de la estructura familiar. Often when parents die, then you start to feel really alone. A menudo cuando mueren los padres, pues tú puedes sentirte bastante solo. And you are alone. Y tú estás solo. So the fantasy of belonging in a family and having people who love you and you'll be safe, is better to get rid of that. De manera que la fantasía de que tú perteneces a una familia y que la gente, tú vas a estar en un entorno en donde se te va a cuidar, pues es mejor liberarte de eso. Due to causes and conditions, life is safe for a while. Debido a causas y condiciones, la vida se siente segura durante un tiempo. Some people have that till they die. Hay personas que tienen eso hasta que mueren. Some people lose it very quickly and young. A veces, otras personas lo pierden muy rápidamente cuando son jóvenes. Probably the middle way is to lose it in the middle. Probablemente el camino medio es perderlo a la mitad. When you are a little bit established in your sense of self, Cuando and tú, you're not made an orphan, but also not to be always in a fantasy of safety. cuando tú estás establecido, cuando tú no estás establecido en la fantasía de ser un huérfano, pero tampoco en la fantasía de que tú estás en un estado de seguridad. So here is, I think, the last question we can manage. Y aquí está la última The pregunta que local podemos... spirit is not connected with this weekend, but it says the local spirits in Tibet did not want the Dharma. So why did Padmasambhava decide to tame them and make them guardians of the Dharma? Entonces, otra última pregunta que podemos responder hoy, que aunque no está relacionada con el texto, si los demonios no estaban conectados con el Dharma, y entonces, ¿por qué se les hizo como protectores del Dharma? These local gods caused a lot of trouble. Estos dioses locales causaban muchos problemas. They were thinking, I'm very big, I'm very strong and important. Ellos pensaban, yo soy muy grande, yo soy muy fuerte, importante. Like the city-states in Italy Es in como, this early Renaissance period. es como las ciudades-estado en Italia, en el They're always principio fighting del each other Renacimiento. and going off to war. Al principio del Renacimiento, que todas siempre estaban peleando unas con otras y And involucrándose en what guerra. Padmasambhava did was to offer them the chance to be close to Dharma. Y lo que hizo Padmasambhava fue ofrecerle la oportunidad de estar cerca del Dharma. If you attack the Dharma, you get a bad consequence. Si tú atacas el Dharma, obtienes malas consecuencias. Not because Dharma is special and holy, No porque el Dharma sea especial y sagrado, but because Dharma is how it is. So if you believe something is when it isn't, and you bang into the wall again and again, it won't make you happy. And then when you're not happy, you cause trouble for others. porque el Dharma es lo que es. Y cuando tú te crees que las cosas son como no son, si tú continúas golpeando tu cabeza contra la pared, pues eso te va a causar sufrimiento y vas a causar problemas a los demás. Sometimes when people are blind and confused, they collapse. A veces cuando la gente está ciega y confundida, se derrumba. And other people, when they're blind and confused, attack. Y otra gente cuando están ciegas y confundidas, atacan. The second part of this is that in the biographies of the great bodhisattvas, it indicates how much they
endured and suffered to fulfill their vows. Y lo que se cuenta es cómo los bodhisattvas, pues cómo perseveraron para completar, para lograr sus votos, para hacer honor a sus votos. Today, James, have been talking about doing things in an effortless way. Pero yo, James, hoy he estado hablando de hacer cosas de una manera sin esfuerzo. And the person says, how can I stop thinking that only when you put in a lot of effort, there will be more value? Y entonces, ¿cómo puedo dejar de pensar que solo si no pones un montón de esfuerzo, va a haber más valor? So this is really a question about the nature of the yanas or different vehicles. Y bueno, pues esto es una pregunta sobre la naturaleza de los yanas o los diferentes vehículos. The question relates to the vehicles of the cause. La pregunta se relaciona con los vehículos de la causa. We have to make the basis for enlightenment. Tenemos que construir la base de la iluminación. And if you do that for a long time, for many, many lives, then you gain enlightenment. Y si tú lo haces eso durante un tiempo muy largo, durante muchas vidas, pues entonces That's a general Mahayana view. vas a tener la causa de la iluminación, y esa es la visión general mahayana. Dzogchen is described as the direct essence of the Buddha's teachings. Pero el Dzogchen lo que está describiendo es la esencia de las enseñanzas del Buda. The pure nature of the mind has never been lost, but simply ignored. Porque la naturaleza pura de la mente nunca se ha perdido, simplemente se ha ignorado. You don't have to work hard to get it. No tienes que trabajar duro para obtenerla. It's not a thing. You can't buy it or lose it or trade it. No, al no ser una cosa, no puedes comprarla, perderla o venderla. You can't develop it or make it or mature it or ripen it. No puedes hacerla, no puedes desarrollarla, no puedes madurarla. So if you hear this and you really hear it, entonces si tú oyes esto y de verdad lo oyes, then it speaks to the question. But all my life people have told me to work hard and do my best. Pero toda mi vida la gente me ha dicho que trabaje duro, que dé lo mejor de mí mismo. But Siya Lama always said to me, take the easy way. Pero C.R. Lama siempre me decía, toma el camino fácil. Why do you want to struggle? ¿Por qué quieres luchar? Why are you washing something which is clean? ¿Por qué estás lavando algo que está limpio? In the world of psychotherapy, that's an indicator of obsessive compulsive disorder. En el mundo de la psicoterapia, ese es el signo de un trastorno obsesivo compulsivo. Although people's hands are clean, they keep washing them. Aunque las manos de la gente estén limpias, la gente sigue lavándoselas. The Dzogchen say the first teaching is that the mind is pure from the very beginning. Y el Dzogchen lo que nos dice es que la mente es pura desde el mismo principio. So why are you washing it? ¿Por qué estás lavándola? Oh, I'm sure it's dirty. Yo estoy seguro de que está sucia. Garab Dorji says, hey, come on. No, it's clean. It's pure. Garab Dorje dice, venga, vamos, está limpia, es pura. What will I do if I've got nothing to wash? Pero ¿qué es lo que te voy a hacer si no tengo nada que lavar? Oh, if you are fundamentally committed to your identity as a washer and cleaner, then Dzogchen will not be easy to practice. Entonces, si tú estás claramente comprometido con tu identidad como un limpiador, como un lavador, pues el Dzogchen entonces no va a ser muy útil en tu práctica.
In Dzogchen, we want to have a beautiful crystal glass. En el Dzogchen lo que queremos tener es un cristal You sit hermoso. outside and the sunlight shines into the crystal, little rainbow lights arise. Que te sientas fuera y tienes el cristal y brilla el sol y surgen un montón de This pequeños glass is so arcoíris. beautiful, empty and open. Este cristal es tan hermoso, abierto, vacío. Oh, but maybe it needs a little red wine. Bueno, quizá necesite un poco de vino, de So tinto that's rojo, de how vino we tinto. enjoy the movement of the easy path. Y ahí es como disfrutamos el movimiento del camino fácil. If you want to do something, enjoy the beauty of the world. Si tú quieres hacer algo, disfruta de la belleza del mundo. In order to do that, you have to receive the world. Y para poder hacer eso, tienes que recibir el mundo. In order to do that, you have to empty yourself of your predispositions, your prejudices, your judgments. Y para poder hacer eso, tienes que liberarte de tus predisposiciones, de tus juicios, de tus hábitos. The emptier you are, the fuller you are. O cuanto más vacío estés, más lleno estás. But you're not full of yourself. Pero no estás lleno de ti mismo. So this is what Gompo Wongyal has been teaching us over these 2 days. Y esto es lo que Gompo Wanggyal nos ha estado enseñando durante estos 2 días. So I hope it's been useful. Bueno, pues espero que haya sido Thank you útil. for your attention. Gracias por vuestra atención. And thank you to our translators, Robert, Bartek, Juan, and Milton. Y gracias a nuestros traductores, Robert, Bartek, Juan y Milton. It's very nice that people from Poland, South America, and so on can gather for this brief time together. Es muy bonito que gente de Sudamérica, de Polonia, de tantos sitios puede unirse y para este tipo de Many of enseñanzas. us don't live close to other Dharma practitioners. Muchos de nosotros no vivimos cerca de otros practicantes de Dharma. So at least in these moments we get some sense of fellow feeling, which is sustaining for the path. Y entonces quizá en estos momentos conseguimos un sentimiento de hermandad que es útil para el camino. And thank you to Pedro for recording this weekend, and the recordings will be made available in due course. Y gracias a Pedro por hacer las grabaciones y las grabaciones pues estarán disponibles en el momento adecuado. So now is the time to say goodbye. Vale, pues es el momento de decir adiós. Goodbye. Adiós. Bye-bye. Bye, James. Thank you. Goodbye. Bye-bye.